Seguimos en la segunda y última salida de esta visita al estoicismo, una escuela filosófica de la antigüedad griega, sobre todo del helenismo, ya después de los tiempos de Alejandro Magno, y que tiene como unos principios que por alguna razón han suscitado el interés y la curiosidad de mucha gente en nuestra época. Se habla del estoicismo en el trabajo, del estoicismo en los negocios, del estoicismo en el amor. De eso vamos a hablar, de esa historia, en este episodio para que nos acompañen. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, a veces no. Hoy vamos a seguir en esta segunda y última salida sobre los estoicos. Vamos a seguir hablando de esa corriente intelectual y filosófica, esa escuela que ahora se ha puesto muy de moda. Otra vez, como tantas veces en la historia, en el Renacimiento, por ejemplo, y por supuesto en la Antigüedad donde surge, el estoicismo termina siendo una especie de imán para muchos que creen encontrar allí una respuesta a las grandes preguntas del mundo, de la vida y sobre todo de la cotidianidad que nos va asediando, que nos va asaltando. El estoicismo fue concebido desde el principio como pensamiento para que sus oficiantes y sus seguidores pues entendieran que ahí había eso, una forma de estar en el mundo, una forma de sobreaguar, de encontrar una especie de tabla de salvación para el aquí y el ahora, y para encontrar también un camino hacia la virtud. Entonces estábamos hablando de la historia del estoicismo y de esa especie de parentesco que hay entre el estoicismo como forma de vida, como concepción del mundo, como recetario ético y moral para practicar la virtud, la relación que hay entre el estoicismo y la filosofía de Sócrates, que también aspiraba a lo mismo, a la conquista de la felicidad por el camino de la virtud. Lo cierto es que la historia pues ha dado un vuelco en la cultura griega, como ya lo vimos aquí, y esa cultura ha pasado de la ciudad con sus dioses al cosmopolitismo que ha desatado Alejandro Magno con la conquista del Oriente. Y eso lo cambia todo: la política, la guerra, pero también la filosofía y el pensamiento. Entonces, las grandes corrientes filosóficas que van a surgir en el siglo III, en el siglo II antes de Cristo, pues están instaladas en ese cosmopolitismo en el que además pues hay un gran vacío espiritual y religioso, porque los grandes relatos de antes ya no sirven, están en decadencia, están en bancarrota, en virtud de esa transformación política que ha significado la concepción y la construcción de un imperio en el que ahora todos hablan griego. En Egipto, en Mesopotamia, en Anatolia, la lengua en la que se entienden todos allí es el griego, y entonces la filosofía, que había sido la gran invención de los griegos, pues también da ese paso y empieza a dialogar con otras formas de pensar y de creer en el mundo oriental, y las corrientes filosóficas de aquel tiempo pues terminan siendo un certero sucedáneo de la religión. Lo decía un pensador alemán del siglo pasado, Ernst Hoffmann:
estas corrientes del pensamiento son lo que reemplaza o lo que llena el vacío de unas religiones que ya no pueden llegar al alma de la gente. Pensando en el estoicismo y su parentesco, su deuda filial con la tradición socrática, pues ahí hay un intermediario que se llama Antístenes. Hablando de él, terminamos nuestra salida anterior porque Antístenes pues fue discípulo de Sócrates y entendió mejor que muchos cuál era el legado socrático, no tanto para el pensamiento, sino para la vida. Aunque aquí hay que hacer una precisión, y no es que el pensamiento y la filosofía se contrapongan a la vida y a lo cotidiano. La gran enseñanza siempre de la filosofía es esa. El pensamiento que produce la filosofía debe servirnos para vivir más y sobre todo mejor. Entonces, lo que quería Sócrates era eso. Uno de sus discípulos, que es Platón, termina levantando pues una catedral en torno al pensamiento de Sócrates, y de allí va a surgir toda la filosofía occidental. Hay otros discípulos y este Antístenes que se ocupa más bien de las enseñanzas éticas y morales de Sócrates, que tienen que ver con el objetivo de la vida humana, que es la felicidad. Ahora, la felicidad es el consumo, la felicidad son los placeres, la felicidad es exactamente qué. Al final, pues se trata más bien de una realización en la que el ser humano puede alcanzar la sabiduría. Y la sabiduría, pues es una de las formas de la virtud que nos permite alejarnos de todas esas ilusiones y tentaciones del mundo que tantas veces nos seducen y nos engañan y nos convencen de que ahí es donde vamos a ser felices. Sócrates pues entendía que no, y deja todo un pensamiento que va a recoger Antístenes, y él toma una decisión. Acuérdense de que Antístenes era un hombre rico, con una gran fortuna, renuncia a ella, que va a ser un poco la historia de muchos de estos filósofos. Y gracias a la filosofía socrática, Antístenes cambia de vida y decide que su verdadera vocación y su destino están en la enseñanza, o están en la filosofía. Enseñar era la filosofía. La filosofía era el diálogo y la conversación con aquellos que se iban volviendo discípulos de estos maestros, discípulos que a su vez luego empezaban a diseminar el pensamiento de sus profesores hasta que ellos mismos podían concebir una propia idea del mundo y entonces creaban su propia escuela. Esa ha sido siempre la historia de la filosofía, y en la antigüedad pues tiene esa hermosa condición sectaria y familiar. Y cuando digo sectaria pues me refiero al hecho de que son unas hermandades, unas cofradías, muchas veces con ciertos ritos iniciáticos, como pasaba entre los seguidores de Pitágoras, que se había vuelto casi una masonería hermética en la que había que entrar solo por invitación y luego de pasar por una serie de peajes y rituales que confirmaban que el aspirante tenía derecho a caminar con esa cauda de los seguidores de Pitágoras. Había otras escuelas un poco más abiertas. La de Sócrates era deliciosa porque en cualquier esquina ese personaje abría un diálogo y terminaba descifrando el universo. Entonces Antístenes aprendió eso de Sócrates y decide irse fuera de Atenas, que es una decisión que dice mucho de su pensamiento, porque claro, Atenas era el centro político, económico y también social, y no nos digamos mentiras,
la filosofía, esa filosofía antigua en Atenas de estos maestros de los que estamos hablando o en otras ciudades célebres de aquel tiempo, tenía muchas veces una condición elitista, y es que era un divertimento de unos señoritos, hijos de las familias acaudaladas y adineradas, que podían permitirse el lujo de ese tiempo libre que los llevaba a la discusión, el debate y las ideas. En cambio, en la periferia, pues la población, la audiencia, el auditorio eran mucho más variados. Resulta que Antístenes se fue a un templo que había a las afueras de Heracles que se llamaba el Sinos Argos, que es pues una especie de historia muy bella que hay ahí de un personaje muy rico de Atenas al que los dioses le dieron el mandato de poner un templo en homenaje a Heracles, ahí en la periferia. Y mientras este personaje estaba empezando a erigir su templo, llegó un perro reluciente, un perro, dice la leyenda, blanco, y cogió el don, la ofrenda que llevaba este señor que iba a hacer el templo, y se la llevó en la boca y se fue para otro sitio. Y el pobre oferente del sacrificio y el constructor del templo, pues se fue detrás del perro, del canchoso, a ver si lograba recuperar la ofrenda. El perro la tiró en otro sitio y un oráculo le dijo al oferente: erija el templo a Heracles ahí donde el perro dejó la ofrenda. En griego, Sinos Argos quiere decir perro claro, perro blanco, perro reluciente. Y ahí quedó establecido un templo al que los atenienses y muchos extranjeros llamaban así, el templo del perro. A las afueras de ese templo se hizo Antístenes para montar su nueva escuela. Y entonces a él le empezaron a decir, esa es una de las versiones y una de las etimologías de esa palabra, pero a mí me gusta mucho. De pronto no es cierta, pero acojámosla por su gracia y su belleza. A Antístenes, el discípulo de Sócrates, lo empezaron a llamar el perro. Y a sus seguidores también les decían así. En griego, la palabra cínico quiere decir perro. Por eso, a esos filósofos de esa escuela los llaman los cínicos. Repito, no está comprobado ese origen del nombre de la escuela. La palabra sí es esa. No sabemos a ciencia cierta si era por eso o no, pero la verdad es que en la historia se empieza a hablar de los cínicos como los seguidores de Antístenes, los perros, y a veces casi los perros criollos, los perros sarnosos, y ellos se sienten muy orgullosos de ese apelativo, no reniegan de él, todo lo contrario, lo reivindican porque de alguna manera, por su nobleza, por su gracia, tiene que ver el talante de los perros con la filosofía de los cínicos. El cinismo es esta corriente que crea Antístenes, en la que él lleva al extremo el pensamiento de Sócrates, según el cual había que buscar la felicidad por el camino de la virtud, y la virtud nos tenía que obligar a una especie de contención, renuncia y serenidad, en la que el sabio no podía depender de nada para hacerlo. Solo aquel que se basta a sí mismo, pues puede llegar a ser sabio de verdad. Si el sabio necesita
de la riqueza, necesita del poder, necesita de toda clase de estímulos externos, no lo es de verdad. La filosofía debe ser el camino que nos conduzca a la virtud, que es la llave, que es la clave de la felicidad, la eudemonía, la llama Sócrates. Pero pues no enredemos la cosa. Esa idea y ese objetivo de la felicidad, en el caso de los cínicos, tiene ya una versión radical, según la va a postular Antístenes, que es: el sabio verdadero debe renunciar a todo. Debe vivir casi como un mendigo, porque todas las renuncias materiales contribuyen a esa noción de la autarquía, que es la autosuficiencia. En la medida en que uno se acostumbra a no depender de nada y celebra un poco el orden de las cosas naturales y las contrapone a esa especie de ficción que es la vida en sociedad, pues va a ser mucho más feliz. Los cínicos entonces tratan de compenetrarse con esa especie de orden natural y universal, y aquí volvemos a esa idea que ya mencioné en la salida anterior, que es la del cosmopolitismo. El pensamiento y la cultura griegos antes estaban anclados en la polis, la ciudad-estado. Cuando Alejandro conquista el mundo, disuelve ese abismo que se daba entre los griegos y los bárbaros. Es la comunión de todos los seres humanos en torno a la expansión de la cultura griega en Oriente, la homonoia, como lo decía Alejandro. Y después, pues lo que va a surgir ahí es un orden cosmopolita. Vamos más allá de la ciudad y solo hay un espacio en el que podemos explayarnos, que es el universo entero. El cosmopolitismo. Los cínicos, esta filosofía fundada por Antístenes, son cosmopolitas, pero también entienden y abogan por ese orden de la naturaleza que nos permite renunciar, insisto, a las trampas de la civilización. Fíjense que hay aquí un poco una cierta cercanía de esta idea de los cínicos con lo que mucho después, ya en la historia de la modernidad, en el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII, de la era común, de la era cristiana, es el mito del buen salvaje. Y esa idea que han defendido tantos y tantas de que la felicidad está un poco en abandonar la civilización, porque al final la civilización se vuelve como una esclavitud que nos va atrapando con sus afeites, su sutileza, su sofisticación, y nos convence de que necesitamos cosas que al final no necesitamos ni queremos en absoluto. Entonces es como si el orden de los hombres pues fuera eso, una especie de cárcel, una sujeción y un sometimiento, y sobre todo una concesión a apetitos y a urgencias que son artificiales. La civilización es el artificio, la naturaleza es el estado de pureza y libertad. Esa es una de las obsesiones que tienen estos filósofos. Entonces, los cínicos reivindican pues un orden universal que lo es de verdad, el cosmopolitismo, pero además renuncian a todos los encantos del mundo civilizado y se entregan a una vida en la que pues lo elemental es lo que termina saciando
el alma del sabio. El sabio no necesita nada, no necesita ropajes finos, no necesita grandes banquetes, no necesita reconocimiento, no necesita celebridad. El sabio tiene que estar por allí, cuanto más desarrapado, mejor, para compenetrarse con ese orden de la naturaleza, que es lo que le va a abrir el camino de la autarquía, de la autosuficiencia y de la virtud. Ese fue el gran pensamiento de Antístenes y sus seguidores, esta escuela de los cínicos, y esa escuela tiene una especie de héroe y mártir, un nombre de la filosofía que está casi a la altura de Sócrates y a veces llega a estar por encima del propio Sócrates en la fama y la celebración de su pensamiento, de su figura, de sus anécdotas. Yo dije que Sócrates era como una especie de estrella de rock and roll del pensamiento griego. Pues este personaje del que voy a hablar es también una suerte de punk y de hippie a la vez. Hay quienes señalan una suerte de vocación hippie en los cínicos. Y fíjense ustedes cómo esa sola palabra, el cinismo, pues quedó en nuestros idiomas como sinónimo de desprecio por las convenciones y esa idea de que no nos importa nada. El cinismo significa eso por su origen en esa escuela filosófica de los perros, los seguidores de Antístenes. Y uno de los discípulos de Antístenes es un personaje que se llama Diógenes de Sinope. Ustedes lo habrán visto en muchas escenas, en muchos cuadros. El arte occidental lo ha pintado de muchas maneras, pero siempre con un mismo rasgo, que es una especie de desdén frente a todas las formas de la riqueza y el poder que lo rodean. Diógenes era un personaje que venía de la periferia y que había sido educado con la cuchara de plata en la boca, porque su padre, cuenta el gran biógrafo de los filósofos de la antigüedad, que era un señor que tenía el mismo nombre de este pensador del que estamos hablando, Diógenes de Sinope, y el biógrafo era Diógenes Laercio. Diógenes Laercio cuenta que este Diógenes, del que vamos a hablar, era hijo de un banquero y de un prestamista, y él mismo quiso dedicarse a las actividades financieras de su padre, y en un momento dado termina involucrado en un escándalo de acuñación de monedas que no tenían los requerimientos oficiales, y finalmente a este Diógenes de Sinope le toca irse y él termina llegando ahí a las afueras de Atenas, donde se hace discípulo, al parecer, hay pues también muchas dudas al respecto, pero se hace discípulo de Antístenes y acoge esa doctrina y esa filosofía del desapego, del cinismo, de la renuncia, de la pobreza y la mendicidad como camino a la autarquía, a la autosuficiencia, a la virtud y por tanto a la felicidad. Diógenes es famoso porque siempre andaba con un barril, andaba metido en un tonel. No en vano, uno de sus grandes admiradores le hizo un homenaje inolvidable que ahora hemos vuelto a evocar mucho, que es Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, ese genio universal, uno de cuyos personajes, no sé si el más grande de todos,
porque Gómez Bolaños hizo también, claro, al Chapulín Colorado, nada menos y nada más, e hizo a mi favorito, que es Chaparrón Bonaparte, y tiene al Chompiras, pero el personaje, claro, más emblemático de Chespirito es el Chavo del Ocho. Ustedes se acuerdan de que el Chavo es eso, un niño que vive pobre en la vecindad y que no tiene apego por nada. Podríamos decir que si nos acercamos desde el punto de vista de la filosofía griega y antigua al Chavo del Ocho, pues ahí hay muchas escuelas. Y el Chavo, que es el protagonista, encarna la herencia del cinismo. Porque el Chavo es pobre en el extremo de la mendicidad, vive dichoso, no necesita nada más allá de las tortas de jamón que siempre está persiguiendo, y sobre todo vive en un barril, vive en un tonel. Así era este Diógenes, que se la pasaba con su barrilito, no necesitaba nada. Luego termina siendo en Corinto maestro de varios ricos y de varios señoritos que quieren oír sus enseñanzas, porque Diógenes, que era como un punk y un hippie, se vuelve una celebridad y todos dicen que es el hombre más sabio de Grecia. Y a él no le importa, va caminando por el mundo y acaba allí en Corinto. Y hay una escena famosísima que resume un poco su pensamiento. Y es que Alejandro Magno llega a Corinto, el gran emperador, el rey del mundo, y dice: yo quiero hablar con Diógenes, que me han dicho que es el hombre más sabio de Grecia. Alejandro, que había sido discípulo de Aristóteles, nada menos y nada más, pero él llega a rendirle pleitesía a ese sabio universal, pues que ya todos conocían allí, porque además era magistral en sus salidas, en sus gracejos, en sus desplantes. Y Alejandro va reverente, se le acerca a Diógenes. Esto lo cuentan tanto Diógenes Laercio como Plutarco, cada uno a su manera, y en un momento dado Alejandro le dice a Diógenes: quiero celebrarte, tú eres el mayor de los filósofos griegos, ¿qué necesitas de mí? Esa es la escena que han recreado los grandes pintores del arte, que está en todos los libros y que es maravillosa, porque Diógenes lo mira ahí desarrapado y desnudo, lo mira con desdén, lo mira con cierto escepticismo, valga la paradoja, y le dice: lo que quiero de ti. Alejandro le había ofrecido lo que quisiera: riquezas, poder, un lugar en la corte, puesto, mujeres, amigos, trago, todo lo que ustedes se imaginen. Y Diógenes le dice: lo único que quiero de ti es que te corras, que te quites, porque me estás tapando la luz del sol. Esa anécdota resume el pensamiento de los cínicos, el pensamiento de Diógenes, pero sobre todo esa idea de que el sabio se basta a sí mismo y no necesita ni del poder, ni de la riqueza, ni de nada más. Hay otra anécdota de Diógenes, y es que le dicen: cuando mueras, ¿qué quieres que hagamos con tu cuerpo? Y él dice: déjenlo tirado en un campo cualquiera. Y los que lo oyen le dicen: pero ¿cómo así? Si van a llegar los buitres y van a despojarte de todo lo que tengas y van a dar cuenta de tu humanidad, que es además la del más grande filósofo de Grecia. Entonces dice Diógenes: bueno, entonces tírenme ahí en un campo cualquiera y me dejan con un palo al lado para que cuando vengan los buitres yo los pueda ahuyentar. Y le dicen: pero ¿cómo vas a poder hacerlo si estarás muerto? No te vas a poder parar a tomar ese báculo, ese palo, para ahuyentar a los buitres. Y entonces dice Diógenes: pues por eso, como voy a estar muerto y no voy a sentir nada, no me importa que vengan los buitres a dar cuenta de mi cuerpo.
Ese era este enorme personaje, adorable, glorificado y celebrado por el Chavo del Ocho, un personajón absoluto que tuvo un discípulo, porque Diógenes, como les digo, pues continuó esa tradición de la filosofía griega que era tener un apostolado, tener unos seguidores que luego reproducían y replicaban las enseñanzas que así iban pasando de tiempo en tiempo. El discípulo de Diógenes es un personaje que se llama Crates de Tebas. Crates de Tebas, ese sí que era millonario y por cuenta de la enseñanza de Diógenes se entrega a la filosofía, vive como una especie de asceta, vive como un hippie en una comuna, sin ropa casi, está casado con otra gran filósofa que se llama Hiparquia, con la que, entre otras cosas, tienen relaciones sexuales todo el tiempo en público. Yo digo que eran como John y Yoko de aquel tiempo, y este Crates de Tebas, pues a su vez va a montar una escuela filosófica en torno a las ideas del cinismo. Él sí vuelve a Atenas, porque además en Atenas tenía una costumbre terrible que era aparecer de improviso en la casa de la gente, entraba y empezaba a perorar, empezaba a filosofar, probablemente los domingos a las 12 del día, no sé, y trataba de mediar en conflictos familiares que él intuyera en esas pobres familias que lo veían aterradas, con cara de pavor, cuando él entraba de forma inopinada, de improviso, y se sentaba en la mesa sin que nadie lo hubiera invitado. Por eso lo llamaban a Crates de Tebas el abrepuertas, y es un apodo tenebroso y justo, pero era un buen maestro, y él fue el maestro de un personaje que se llama Zenón de Sitio. Zenón de Sitio venía de Chipre y recibe las enseñanzas de Crates ahí en Atenas, y Zenón de Sitio es nada menos y nada más que el fundador de eso que se llama el estoicismo. Por eso hay una genealogía, hay un parentesco entre Sócrates, los cínicos y el estoicismo, porque el gran maestro del cinismo fue Antístenes, su discípulo fue Diógenes, Diógenes fue maestro de Crates y Crates fue maestro de Zenón de Sitio. Y cuando Zenón de Sitio ya tiene las alas para volar solo, ya ha recibido todas las claves y las enseñanzas de su maestro, decide él empezar a enseñar en uno de los lugares más emblemáticos de Atenas, que se llamaba la Stoa Poikile. Eso en griego quiere decir el pórtico pintado. En el sector norte de la Acrópolis de Atenas había un pórtico, una sucesión de columnas con un techo que servía para guarecer a la gente de las inclemencias del clima, de la lluvia, del sol excesivo. Entonces el pórtico era un lugar muy fresco, caracterizado por unas paredes que estaban pintadas por dos de los más célebres e importantes pintores de la antigüedad, que eran Polignoto y Nicón. Entonces la gente llamaba a ese pórtico ateniense el pórtico pintado. Resulta que en griego pórtico se dice estoa. Ahí a la estoa, al pórtico pintado de Atenas, llegaban una cantidad de filósofos. Entre ellos, pues llegó en un momento dado Zenón y dijo: yo quiero montar aquí mi escuela. Voy a empezar a hablar con mis discípulos que vayan llegando y yo los voy a iniciar en mi pensamiento, que tiene pues qué características, un poco la continuación del cinismo, pero yo diría que con más consistencia.
Y eso sí que es el estoicismo. Una idea que nace de la reflexión sobre la naturaleza del mundo, la física, sobre la naturaleza del pensamiento, la lógica y sobre la naturaleza humana, la ética. Pero en últimas, el pensamiento estoico se basa en una noción, y es que pues el mundo está hecho de materia, pero esa materia tiene una especie de impronta divina. Hay un Dios que comparte su naturaleza con el mundo en el que estamos. Es una forma del monoteísmo que después pues van a continuar, claro, los cristianos cuando además lo asuman también por la vía de la herencia judía. Pero no nos desviemos aquí en eso. En el caso de los estoicos hay sobre todo una suerte de conciencia de que el mundo tiene una especie de lógica interna, tiene una naturaleza que lleva una lógica propia, y el sabio tiene que intuir esa lógica del universo, sobre todo para curarse. La vida humana es enfermedad, la vida humana es sufrimiento, la vida humana es insatisfacción, la vida humana es duda y es abismo. Eso que estaba allí siempre gravitando en la filosofía griega y que fue respondido con toda clase de doctrinas, sobre todo la de Sócrates, que aspiraba a que el sabio pudiera vivir bajo el signo de la virtud y de la mano de la virtud llegara a la felicidad, y que luego los cínicos van a decir, bueno, pero la felicidad realmente es la autarquía, la autosuficiencia. Entonces los estoicos dicen, sí, la felicidad es, como dicen los cínicos, la autosuficiencia y la renuncia. Pero eso no basta para conquistar la plenitud. Hay que tratar de intuir la sustancia del mundo y su condición divina para que nosotros nos compenetremos con ella y sigamos un poco el ritmo de las cosas. No tratemos de hacerles frente a las fuerzas de la naturaleza, porque eso es inútil, es agotador y en efecto pues no sirve sino para hacernos daño y para hacernos más infelices. La idea que rige a los estoicos es la idea de la apatía. Al final, si la filosofía nos permite entender el orden de la naturaleza, vamos a lograr de verdad una altura y una serenidad, una apatía que nos haga distanciarnos de todo con absoluto aplomo, porque sabemos que no depende de nosotros que el curso de las cosas y el destino cambien. Eso en resumen, y claro, hay toda clase de matices, variaciones, pero eso en resumen termina constituyendo una forma de pensar y sobre todo de vivir, que es la que se va a llamar el estoicismo, porque tiene esa sucesión, esa corriente de filósofos que empiezan allí en la Estoa, en el pórtico en Atenas, de la mano de Zenón, que tiene dos discípulos que son uno que se llama Cleantes, que era boxeador, pugilista, y otro que se llama Crisipo o Crisipo, que es quien formula mejor esta noción que podríamos llamar hasta metafísica, pero sobre todo filosófica de los estoicos. El estoicismo es una forma de asistir al curso de la vida y del mundo con apatía, que no es un defecto sino una virtud, una forma de entender que muchas veces
el orden de las cosas no depende de nosotros y que más bien tenemos que plegarnos a ese movimiento, a esa dinámica, compenetrarnos con él para que las cosas empiecen a fluir en nuestra vida. Imagínense ustedes lo que significó el estoicismo en su momento, claro, en el siglo III y en el siglo II antes de Cristo, pero está clarísima la explicación de también por qué hoy tanta gente quiere volver al estoicismo ante las angustias, los cambios vertiginosos, todo lo que está pasando en la época de hoy, pues lleva a que muchos sientan que en las fórmulas y el recetario de los estoicos hay una respuesta inmejorable para las cuitas de nuestro propio tiempo. En ese momento, en el helenismo, el estoicismo sí logró llenar el gran vacío espiritual que habían dejado las religiones de las ciudades-estado que cayeron en bancarrota por cuenta del cosmopolitismo que se inaugura con Alejandro Magno. Y había allí una necesidad evidente, imperiosa, de construir un nuevo relato espiritual trascendente para poder estar en el mundo, porque sí se daba esa urgencia. Y la doctrina, la corriente filosófica que mejor interpreta esa necesidad de llenar ese vacío en ese momento de la historia es el estoicismo, porque además en ese momento de la historia ya se está dando un hecho político insoslayable, innegable, que es el surgimiento del Imperio Romano. Y resulta que el Imperio Romano se expande hacia el oriente, hacia el mundo griego, y ahí se da un fenómeno del que hemos hablado mucho aquí, y es que, claro, Roma conquista a Grecia en términos políticos, económicos, militares, pero en términos intelectuales, filosóficos, espirituales, Grecia conquista a Roma. La religión romana o las religiones romanas eran muy rituales, muy formales, en eso consistían, pero tenían muy poco contenido filosófico, teológico, espiritual. Entonces, cuando Roma se encuentra con la filosofía y la religión en Grecia, se impregna de eso, se adueña de ese mundo, y allá a Roma van a llegar personajes como Panecio de Rodas o como Posidonio, que van a ser los maestros de los señoritos de la élite romana. Panecio, pues, estaba en el círculo de Escipión Emiliano, y luego Posidonio fue maestro de Cicerón, y luego aparece un personaje como Filodemo de Gadara, que es estoico, maestro de Horacio y de Virgilio, que es el autor, o más bien, el que conserva el bibliotecario de esa villa de los papiros en Herculano, que hoy estamos desentrañando gracias a la inteligencia artificial. De suerte que en el momento en el que el Imperio Romano está surgiendo, el estoicismo se vuelve de alguna manera la doctrina oficial del imperio, porque es la filosofía que más se expande, que más llega y sobre todo que de manera más sabia, certera y profunda, pues termina dándoles a los ciudadanos de ese momento de la historia las respuestas que necesitan para vivirlo. Y hay en la tradición romana toda una continuación de la doctrina estoica. De hecho, en términos cronológicos siempre se habla de 3 momentos del estoicismo. El alto estoicismo, cuando se funda, el estoicismo medio y luego el estoicismo final, que está encarnado todo por personajes romanos como el filósofo Séneca, que era el maestro del emperador Nerón y que termina él inculcando esos principios de la apatía, de la distancia, de la serenidad, el aplomo, el estoicismo frente a las cosas del mundo y frente al destino.
no podemos hacer nada frente a una vida que va siguiendo el curso de unas energías que tenemos que intuir y descifrar, pero a las que no tenemos que enfrentarnos porque es inútil. Séneca pues es como un mártir del estoicismo porque termina, como le pasó al propio Sócrates, sacrificado en el altar de la filosofía por orden de su discípulo y señor, que era el emperador Nerón. Luego de Séneca aparecerá otro filósofo estoico que es Epicteto, un esclavo que obtiene la libertad y que también crea una escuela filosófica y cuyo pensamiento nos va quedando en unos aforismos, en unas sentencias que recogen sus seguidores. Y el otro, pues muy famoso, es el emperador de origen hispano, Marco Aurelio, que deja sus meditaciones, nace en el año 121, muere en el año 180 después de Cristo. Marco Aurelio representa esa corriente de unos emperadores que tienen un vínculo muy estrecho con la Hispania romana, el emperador Adriano, sobre el que escribió esa bellísima novela Marguerite Yourcenar. Y en el caso de Marco Aurelio, pues como pasaba con Adriano, había un parentesco ahí por la esposa de Adriano, eran unos emperadores que aspiraban a la filosofía, que querían que no hubiera un divorcio radical entre el ejercicio del poder y el pensamiento. Y el pensamiento para ellos estaba encarnado, obvio, en la herencia griega, y eran filelenos, es decir, adoraban lo griego, hablaban ese idioma. De hecho, Marco Aurelio escribe sus pensamientos, que se llaman las meditaciones, en griego, aunque él venía pues del mundo latino, pero hay en su escritura, en su literatura, un destilado de la corriente y de la sabiduría de los estoicos, que repito, ahora se ha vuelto a poner de moda dentro de una especie de obsesión contemporánea por llenar los vacíos espirituales y religiosos y por encontrar respuestas que se parecen a eso que llamamos la superación personal. Entonces ahora hay mucho estoicismo para el trabajo, para el amor, para las rupturas de los noviazgos, para sobreaguar en las redes sociales, y volvemos la vista atrás sobre todos estos personajes de los que quería que habláramos aquí un poco en estas dos salidas de Calamares en su tinta. Ustedes saben que es podcast y es video podcast y es radio también. Mil gracias por su compañía. Hasta la próxima. Un abrazo para todos.